Bienvenido al módulo de Ley de Protección de Datos Personales. Aquí aprenderás sobre tus derechos, responsabilidades y medidas de seguridad relacionadas con la privacidad de la información. Disfruta del curso y no dudes en preguntar si tienes alguna duda. Este autocurso tiene como objetivo proporcionar a los participantes un entendimiento completo de los fundamentos de la protección de datos personales, abordando conceptos clave y principios legales para promover una mayor conciencia y conocimiento sobre este tema crucial en la era digital. En Perú, los datos personales se refieren a cualquier información relacionada con una persona identificada o identificable. Esto puede incluir nombres, direcciones, números de identificación, datos de contacto, información financiera, datos de salud, entre otros. Contexto: en Perú, la protección de datos personales está regulada por la Ley N. 29.733, Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley establece los principios, derechos y obligaciones relacionados con el tratamiento de datos personales en el país, con el fin de garantizar la privacidad y seguridad de la información de los ciudadanos peruanos. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, ANP, es la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de esta ley y de velar por la protección de los datos personales en el país. ¿Qué son los datos personales? Los datos personales son cualquier información relacionada con una persona identificada o identificable. Esto puede incluir nombres, direcciones, números de identificación, datos de contacto, información financiera, datos de salud, entre otros. ¿Cuándo se vuelven sensibles los datos personales? Los datos personales se vuelven sensibles cuando revelan aspectos más íntimos o delicados de la vida de una persona. Esto incluye información sobre la salud, la orientación sexual, las creencias religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, el origen étnico o racial, entre otros. ¿En qué consiste el tratamiento de datos personales? El tratamiento de datos personales consiste en cualquier operación o conjunto de operaciones que se realizan sobre datos personales, ya sea de forma automatizada o manual. Esto puede incluir la recopilación, registro, organización, almacenamiento, adaptación, alteración, consulta, uso, divulgación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, comparación o interconexión, limitación, borrado o destrucción de datos personales. En resumen, el tratamiento de datos abarca todas las actividades relacionadas con el manejo y uso de información personal. Protección de datos personales. Consentimiento. Tratamiento conforme a lo establecido en la ley y no por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. Legalidad. Tratamiento conforme a lo establecido en la ley y no por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. Finalidad. Recopilados para una finalidad determinada, explícita e lícita. No debe extenderse a otra finalidad. Proporcionalidad. Tratamiento adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad para la que estos hubiesen sido recopilados. Disposición de recurso. Se debe contar con las vías administrativas o jurisdiccionales necesarias para reclamar y hacer valer los derechos de los titulares. Seguridad. El titular y el encargado de su tratamiento deben adoptar medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para garantizar la seguridad. Calidad. Los datos deben ser veraces, exactos y en la medida de lo posible, actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados, respecto con la finalidad para la que fueron recopilados. Protección adecuada. Para el flujo transfronterizo, se debe garantizar un nivel suficiente de protección, equiparable a lo previsto por esta ley o por los estándares internacionales en la materia. Los datos sensibles son tipos específicos de información personal que se consideran especialmente delicados y que pueden necesitar una protección adicional debido a su naturaleza. Estos datos tienden a ser más susceptibles al mal uso o pueden causar daño significativo si se revelan o se manejan de manera inapropiada. A continuación, se enumeran ejemplos típicos de datos sensibles: información de salud, como historial médico, enfermedades crónicas o medicamentos recetados. Datos biométricos, como huellas dactilares, reconocimiento facial o voz. Información sobre la orientación sexual o preferencias sexuales. Creencias religiosas o filosóficas. Datos genéticos, como información sobre el ADN. Información sobre afiliación sindical o política. Detalles sobre antecedentes penales o delitos. Información sobre origen étnico o racial. Previo. El consentimiento para el tratamiento de datos personales en el ámbito empresarial debe ser otorgado de manera previa, explícita, clara y basada en una comprensión completa de la información proporcionada.
Por ejemplo, antes de que una empresa recopile datos de sus clientes para enviarles correos electrónicos promocionales, debe obtener su consentimiento explícito y claro para tal fin, asegurándose de que comprendan cómo se utilizarán sus datos y con qué propósito. Informado. Antes de otorgar su consentimiento, los titulares de datos deben recibir una explicación completa y fácil de entender sobre cómo se manejarán sus datos. Expreso. El consentimiento debe ser concedido de forma activa y afirmativa por parte del titular de los datos. Esto puede manifestarse mediante una acción clara, como marcar una casilla en un formulario en línea, firmar un documento o realizar cualquier otra acción que indique claramente su consentimiento. Inequívoco. El consentimiento debe ser claro y sin lugar a dudas. No puede haber confusión sobre la voluntad del titular de los datos de otorgar su consentimiento. Se deben evitar cualquier tipo de coerción o presión indebida que pueda influir en la decisión del titular de los datos. Derechos ARCO. Son los derechos que tiene el titular de datos personales frente al titular del banco de datos o al encargado del tratamiento de sus datos. Los derechos ARCO se ejercen personal y gratuitamente a través de solicitudes dirigidas al titular del banco de datos o al encargado del tratamiento. La solicitud de acceso deberá ser atendida dentro de los 20 días siguientes a su presentación, mientras que la de rectificación, cancelación y oposición, en el plazo de 10 días. Tecontacto brinda las vías necesarias para estas solicitudes a través del correo protecciondatospersonales@tecontacto.com. Los derechos ARCO son: acceso, derecho de acceder a los datos personales que una organización tiene sobre una persona. Rectificación, derecho a corregir o actualizar los datos personales inexactos o incompletos. Cancelación, derecho a solicitar la eliminación de los datos personales cuando ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recopilados, se haya revocado el consentimiento o se haya cumplido con el período de retención. Oposición, derecho a oponerse al tratamiento de los datos personales en ciertas circunstancias, como el marketing directo. Estos derechos proporcionan a las personas un mayor control sobre sus datos personales y promueven la transparencia y la responsabilidad por parte de las organizaciones que los procesan. El Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29.571/2010, en su capítulo 3, prohíbe métodos comerciales abusivos. El artículo 58 especifica que está prohibido realizar visitas no solicitadas al domicilio del consumidor o hacer propuestas no deseadas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios. También se prohíbe el uso de centros de llamadas, sistemas de llamadas telefónicas y envío masivo de mensajes para promocionar productos y servicios sin el consentimiento previo, informado y explícito de los consumidores. Este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento de acuerdo con la normativa de protección de datos personales. Sobre las llamadas y el consentimiento informado, 2015 y 2018. Se comunican para obtener consentimiento informado, previo y libre, no para el asunto comercial o de interés del emisor. Se usan horarios razonables y días útiles. No se permitirá entre las 8 de la noche y las 7 de la mañana ni los sábados, domingos o feriados. Se evita la insistencia o la reiterancia de comunicaciones a quienes ya expresaron su negativa. Recomendaciones durante la gestión de ventas: se debe cuidar cumplir con los siguientes puntos. Informar al cliente al inicio de la llamada que la misma está siendo grabada, solicitar el consentimiento para el contacto y poder continuar con la llamada. Durante la venta se recopilan datos personales, por lo que es necesario solicitar el consentimiento para recopilarlos, almacenarlos y tratarlos a nombre del cliente o campaña. En caso un cliente manifieste no desear ser contactado nuevamente, debe ser tipificado en el sistema de la forma correcta y de acuerdo al árbol de tipificaciones de cada campaña. Recomendaciones: la información que se muestra durante el proceso de venta, información que nos entregan los clientes como titulares de las bases de datos, es con la única finalidad de facilitar la gestión de venta. Está terminantemente prohibido el uso de la misma para otro fin: tomar foto, print, copiar a otro medio. En ningún caso se podrá recabar información personal de un menor de edad sin el consentimiento expreso de sus tutores legales. Del mismo modo, no se podrá recabar de un menor de edad la información de los miembros de su grupo familiar, salvo la información de sus tutores legales para obtener el consentimiento respectivo. Felicitaciones por completar el curso de protección de datos personales en Perú. Esperamos que hayas encontrado útiles los conceptos y herramientas presentados. Continúa aplicando estos conocimientos para proteger la privacidad de los datos en tu vida diaria y profesional. Gracias por tu dedicación.